Bueno, creo que estamos en condiciones para arrancar. Deberíamos estar, a ver, ¿quiénes están viendo por YouTube? Pop-up Unify, ahí está. Muy bien. A ver. Torrington Resident. ¿Dónde está Facebook y Lo cerré. a cerrar todo? ¿Por qué? No quiero ver. ¿Sí anda? Bueno, gracias, Joan. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. Gracias por la paciencia. Gracias por la paciencia. Disculpas por la demora. Muy bien, listo. Mil disculpas, arrancamos. Muy bien, arrancamos de nuevo entonces, como si nada hubiera pasado. Mil disculpas. Media hora después, bueno, esperamos que sea la primera y la última vez que pasa. Vamos a redimir el tiempo. Bienvenidos a los que se han ido sumando en YouTube y a los que se han sumado por Facebook. Ya ahora estamos saliendo por el canal de YouTube /CFC Iglesia. Ese es el canal de YouTube por el que estamos saliendo. En Facebook estamos saliendo por el canal de Historias Bíblicas para la Vida Cristiana y en Instagram también estamos saliendo por el canal por Historias Bíblicas para la Vida Cristiana. Muy bien, arrancamos. Bienvenidos a la iglesia de Metán que se ha sumado, bienvenidos a la gente de Catamarca, bienvenidos a los de San Juan, es muy lindo tenerlos con nosotros, bueno, a los de Córdoba. Acá tenemos uno de Jesús María, muy bien. A los de la Iglesia Centro Familiar Cristiano, muy bienvenidos. Es un gusto estar con todos ustedes en esta hermosa clase. Así que vamos a arrancar. Muy bien. Hoy vamos a ver, a comenzar a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 1. Como bueno, los que están conectados en media hora ya lo han escuchado muchas veces, pero lo digo para los que se han sumado ahora. Esta clase
tiene que ver con, o está basada en preguntas y respuestas. Las preguntas pueden encontrarlas en el sitio web que está ahí acá abajo, aquí abajo, historiasbiblicas.com.ar/preguntas. Ahí pueden encontrar las preguntas sobre las cuales se va a basar la clase de hoy. La idea para próximas clases es que cada uno responda las preguntas, entonces de esta manera se va a hacer interactivas. A ver, de los que se han conectado ya, ¿se animan a decir, a poner un sí a aquellos que han hecho las preguntas y un no a aquellos que no lo han hecho? ¿Se animan? A ver, los que han hecho las preguntas pongan un sí, y los que no han hecho la pregunta pongan un no, o no pongan nada, por supuesto. A ver, mientras voy saludando, Diego Rodríguez de Villa del Rosario, vamos Diego, con toda la iglesia, pastores Diego y Erika, muy bienvenidos. Hola Martín de la iglesia Getsemaní, Santa Cruz, hola Yami, Guille, qué lindo tenerlos en esta clase. Bueno, hasta ahora no ha sido clase, ha sido un lío, pero bueno, estamos a punto de comenzar ya. Hola Marcela, qué lindo que estés, que te hayas sumado a esta clase, muy bueno. Hola Gaby Pintado, Marcos, bueno. Los que peor lo han pasado han sido los de Instagram, porque, bueno, creo que fueron más partícipes de todo el lío que pasó. Anda a saber lo que escucharon y vieron, así que bueno, mil disculpas. Voy de Rollito, hola Pablo y Cami, perfecto, bienvenidos. Hola Dani, qué lindo. Hola Euge, bienvenido. Hola Samuel de Entre Ríos, qué bueno tenerte con nosotros. Perfecto, muy bueno. Adriana, ¿me escuchás mejor desde Catamarca? A ver si me confirmás, si está bien el volumen de la voz en YouTube, en Facebook y en Instagram. Bueno, si sigo hablando más fuerte me voy a quedar afónico, pero me interesa que todos me escuchen. Muy bien. Hechos capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias, ya sea en papel o en pantalla. Hechos capítulo 1, los primeros 11 versículos. Disculpa a los de Instagram, que ya es la segunda vez que lo voy a leer, pero en amor a los de Facebook y YouTube que se han sumado después. Saludos a... Hola Emanuel, qué lindo tenerte con nosotros, también desde Córdoba, la gente de Metán, Salta, bienvenidos y disculpas por los inconvenientes y las demoras. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Me gustaría que tuviéramos una palabra de oración antes de arrancar esta clase, porque más allá de ser yo el que estén viendo, me interesaría mucho que sea el mismo Espíritu Santo que nos esté hablando a cada uno de manera especial. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos tener este tiempo de estudio de tu palabra, sabiendo que es tu palabra viva y eficaz. Señor, tu palabra es la única que tiene el poder para transformar las vidas, para cambiar corazones. Espíritu Santo, yo te pido que a través de tu palabra, tú nos transformes hoy. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, nos preparamos, hemos dispuesto este tiempo para ser ministrados, inspirados, desafiados y hasta confrontados y consolados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Algo que quiero aclarar es que esto no es una clase típica, me atrevería a decir, en la que el maestro sabe y los que escuchan tienen que aprender. El método que quisiera aplicar en estas clases es a través de preguntas y respuestas. Las preguntas, otra vez lo digo, disculpen, están en historiasbiblicas.com.ar/preguntas. Ahí pueden encontrar, quizás lo podés buscar ahora mismo para participar más activamente de la clase. La idea es que yo voy a ir haciendo preguntas que ya están hechas y que ustedes mediante el chat las respondan, ya sea en Instagram o en YouTube y Facebook, que vayan comentando de tal manera que todos podamos ir aportando aquello que hemos aprendido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una introducción al libro de los Hechos antes. El libro de Hechos es un libro de acción en su totalidad. Son todas historias, por eso el título del libro. Hechos, son acciones, son milagros, son proezas, son conversiones, avivamientos, resurrecciones. Hay mártires, hay héroes. Impresionante el libro de los Hechos. También es un libro que se trata acerca de la gente. En este libro encontramos apóstoles, encontramos evangelistas, encontramos laicos, encontramos sacerdotes, encontramos reyes, gobernantes, esclavos, comerciantes, carceleros, prisioneros. Es un libro que trata de gente. También es un libro que trata del crecimiento de la iglesia. ¿Viste? Los 4 evangelios hablan de Jesús. Nos presentan cómo es el cristiano modelo. Jesús encarna el cristiano modelo, el cristiano ejemplar. Nos muestran cómo deberíamos comportarnos como cristianos. El libro de los Hechos nos muestran la iglesia modelo, cómo debería ser la iglesia. Miren, les comparto algo. El libro de los Hechos es uno de los libros que más he leído. Y al principio, las primeras veces que lo leía y veía mi vida y la verdad que me deprimía. Veía mi iglesia, o en realidad todas las iglesias, y comparaba el libro de los Hechos con la iglesia y decía, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó en 2000 años que hemos menguado tanto en dinamismo, en poder, en fruto, en alcance, en pasión? Y la verdad es que de a poquito y cada vez que lo leía me iba aumentando este deseo por volver a los orígenes, por volver a aquella iglesia que Jesús tenía en mente cuando le dijo a los discípulos: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Es un libro entonces que nos habla acerca del crecimiento de la iglesia también. Nos muestra cómo la iglesia fue creciendo. También es un libro que nos habla del Espíritu Santo. Es un libro sobre el Espíritu Santo. Y cómo
Él, el Espíritu Santo, continúa la obra que Jesús comenzó en la iglesia. El Espíritu Santo es el que capacita a los apóstoles y a los laicos para un ministerio sobrenatural. Buscar la llenura del Espíritu Santo es tarea de cada creyente para vivir una vida que vale la pena vivir. ¿Para qué fue escrito el libro de los Hechos? Bueno, podemos identificar por lo menos 5 propósitos por los que Lucas escribió Hechos. En primer lugar, Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Ok? Sirve como un puente, es un nexo. Por otro lado, da detalles del crecimiento de la iglesia. También explica acerca de la iglesia y la defiende. Como discípulos del Señor sabemos que la iglesia no es un invento del hombre. No, Dios diseñó la iglesia. Él es quien la sustenta y la preserva. El libro de los Hechos sirve como una guía de fe y práctica. Bueno, nos muestra cómo es el día a día de la iglesia. Enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Bueno, Lucas fue el autor del libro de los Hechos. Lo sabemos por varias razones, no quiero prolongarme tanto en esta introducción, pero una de las razones es porque comienza igual que el libro, que el evangelio que lleva su nombre. Los primeros versículos de Hechos y Lucas comienzan de la misma manera. Y por otro lado, a partir del capítulo 16, vemos a Lucas relatando en primera persona los acontecimientos acompañando al apóstol Pablo, ¿no? Usa verbos como zarpamos, navegamos, salimos y demás. Bueno, en cuanto al título, el libro de los Hechos, el título es Hechos de los Apóstoles. La historia de la iglesia dice que el primer libro se llamaba el libro de Lucas, y bueno, terminó llamándose Hechos de los Apóstoles. Fue escrito obviamente por Lucas, y la verdad es que aunque el título es el libro de los Hechos de los Apóstoles, está claro que el protagonista de este libro es el Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que protagonizaba, el que iba organizando cada momento para que la iglesia pueda ir a predicar la palabra. El Espíritu Santo es el que propiciaba las ocasiones para que la palabra de Dios sea predicada por quien sea, por apóstoles, por profetas, por evangelistas o por personas comunes a lo largo de Palestina y luego todo Asia y hasta Europa. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, vamos a comenzar. Yo les animo a aquellos que se han sumado, sé que ya ha pasado bastante tiempo, pero les animo a que se queden hasta el final. Vamos a hacer lo posible para no pasarnos de una media hora más a partir de ahora, pero te animo a que te quedes en el canal y aproveches esta clase, porque me imagino que para eso te sumaste. Muy bien. Ahí he colocado esperen un segundo. Ahí he colocado el chat para que cada uno pueda ver la historia, los comentarios del resto. Yo voy a ir entonces haciendo preguntas y cada uno irá respondiendo las historias, las respuestas
compartiendo la respuesta con el resto. Ok, perfecto. Muy bien, ¿estamos listos? Arrancamos entonces. La primera pregunta es, según Lucas, ¿en qué lugar ocurre esta historia? No leímos todavía el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 50 en adelante dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. ¿En dónde, según Lucas, sucede esta historia? A ver, aquellos que se prendan, por favor, en el chat, vayan poniendo sus respuestas. ¿Dónde sucede esta historia? A ver, los de Instagram, ¿alguien puede decirme, según Lucas capítulo 24, dónde sucede esta historia de la ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu Santo? A ver, alguno que... Jerusalén, dice Yamila y Guille. A ver, ¿qué dice Lucas capítulo 24, versículo 50? A ver otro. Gabriela Rodríguez dice Jerusalén también. Ahora, esto no es una adivinanza, hay que leer la Biblia. Digo, por las dudas. A ver, Lucas Gabriel dice en Jerusalén, en el monte de los olivos. Muy bien, Betania. Bien, Emanuel. Un aplauso para Emanuel. Muy bien. Sucede la historia en Betania. Lucas 24:50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Ahora, según Hechos, ¿dónde ocurrió esta historia? Vemos en versículo 12 de Hechos capítulo 1, dice: entonces volvieron a Jerusalén, o sea que no estaban en Jerusalén, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, ¿estaban en Betania o estaban en el monte de los olivos? A ver, ¿cómo es el tema? A ver, alguien que nos ayude. Bien, ahí Lucas Gabriel Bazán, Hechos capítulo 1, versículo 12. Perfecto. Entonces, Lucas nos dice que ocurrió en Betania y en el Evangelio de Lucas, y luego en el libro de los Hechos nos dice que volvieron por el monte de los olivos. Quiero mostrarles algo que descubrí. A ver. Miren esta imagen que voy a compartirles ahora. Muy bien. ¿Están viendo ahí esa imagen? ¿O no están viendo? Betania estaba cerca de Jerusalén. Y el monte de los olivos era una gran sección entre que abarcaba diferentes lugares. Muy bien, ahí perfecto. Marcos, en Betania. Ven entonces, ahí está Betania, está cerca de Jerusalén. Pero miren esta otra imagen.
Muy bien, acá en esta imagen vemos que estaban en Betania y para llegar a Jerusalén tenían que atravesar el monte de los Olivos. Entonces, concluimos que estaban en Betania y para llegar a Jerusalén desde Betania tenían que atravesar el monte de los Olivos. Entonces, ¿viste? Porque a veces la Biblia parece contradecirse, pero en realidad se complementa. Son diferentes versiones que se complementan y amplían la información que tenemos. Muy bien, listo. Seguimos. Pregunta 2. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Y cuál es el primer escrito al que se hace mención? A ver, alguno que se prenda. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Eso ya lo dijimos hace un ratito. A ver, alguno que responda. Así le vamos agarrando la mano a esta clase interactiva. ¿Quién escribió el libro de los Hechos entonces? A ver, respuestas. Eso, gracias Martín por enganchar. Eso. ¿Quién escribió entonces el libro de los Hechos? Fue Lucas. Bien, Sergio. Bien, Martín. Perfecto. Ahí vamos. Vamos calentando motores y de esto se trata. No es alguien que sabe y otros que aprenden, sino que acá el único que sabe es la Biblia. Y vamos a ir descubriendo desde la Biblia lo que vamos a ir aprendiendo. Bien, excelente. Gracias, Claudio. De Santiago del Estero, Claudio. Bienvenido. Perfecto. Hola David Rivero, qué bueno, bienvenido. Lucas, perfecto. ¿Y cuál es el primer tratado? Ahí dice Hechos capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es este primer tratado entonces? A ver en Instagram, ¿cuál es el primer tratado? ¿A qué se refiere? O el primer escrito. Bien, Yamila o Guille, o Yamila y Guille, nunca sé bien quién escribe. El Evangelio de Lucas es el primer escrito, espectacular. ¿Qué más sabemos de Lucas? A ver, esto ya... ¿qué más sabemos de Lucas? Colosenses capítulo 4, versículo 14, lo voy a ir buscando. Colosenses 4:14, el apóstol Pablo dice: le saluda Lucas, el médico amado. Entonces acá vemos, la Biblia misma nos dice que Lucas era de profesión médico. También, obviamente lo sabemos por su trabajo, que era un historiador, porque él escribe. Lucas no conoció a Jesús personalmente, porque no era uno de los discípulos de Jesús, ni siquiera vivía en Jerusalén, ni siquiera era israelita. Lucas apareció ahí por Listra, en el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, todavía no sé cómo fue que escribió acerca de Jesús. Y él escribió acerca de Jesús a través de entrevistas. Él entrevistó a un montón de gente, entre ellos a María, la mamá de Jesús, y bueno, fue recabando información para escribir todas estas cosas. Estuvo con Pablo en la mayoría de sus viajes misioneros y lo sabemos porque continuamente Lucas se incluye en primera persona en los relatos que escribe. Muy bien, perfecto. Bien, ahí Camila de Arroyito nos dice que era gentil, o sea que era muy amable Lucas. ¿Eso significa, Camila? ¿Qué significa que era gentil? A ver, alguien que me diga, alguien que me desburre un poco.
¿Qué significa cuando la Biblia dice que habla de gentiles? Especialmente el libro de los Hechos y los Evangelios mencionan mucho esta palabra. Gentil, ¿significa que eran personas amables? ¿O qué significa? A ver, voy a dar unos segunditos. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que era gentil? Bien, ahí Camila, gracias. Gentil significa, o así le llamaban los judíos a las personas que no eran judíos. Gentiles. Perfecto, muchas gracias por ese dato. Vamos con la tercera pregunta. Bien, Juan de la Pampa, Juan Pool, bienvenido a esta clase interactiva. Bien, Joseph, bien, gracias por sumarte. Gentil eran los no judíos. Perfecto. A ver, ¿quién se entera de esto por primera vez? Alguien que diga yo. ¿Quién se acaba de enterar que gentil era alguien que no era judío? A ver, alguien que diga yo me acabo de enterar. Bueno, vamos con la pregunta 3. Según Hechos capítulo 1, versículo 3, ¿qué hizo Jesús luego de haber resucitado y por cuántos días? Bien, María Rosa, bien, se acaba, aprendiste algo nuevo hoy, María Rosa, nos alegramos, para eso está la clase. Sergio Núñez, bien, perfecto, con toda su familia. Norma y Claudio, hola, ¿cómo están? Qué bueno que hayan aprendido algo nuevo en esta primera clase, y para eso estamos, para aprender. Perfecto. Tercera pregunta de la clase. ¿Qué hizo Jesús luego de haber resucitado y por cuántos días? A ver, Hechos capítulo 1, versículo 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber resucitado, sido crucificado, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas Gabriel Bazán dice que se presentó vivo ante las personas, predicando acerca del reino de Dios y apareciéndosele por 40 días. Perfecto. Entonces, Jesús esos 40 días se dedicó a hacer lo mismo que hizo durante 3 años, predicar acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Predicar el reino de Dios. Y también durante 40 días se mostró a sí mismo con pruebas indudables, que ya lo vimos en los libros de los evangelios, o bueno, no lo vimos, algunos lo vimos, otros no. A ver a los que se prenden ahí por los comentarios. ¿Qué pruebas indubitables ofreció Jesús respecto a que había resucitado? A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las pruebas que Jesús dejó de que había resucitado? ¿Fueron muchas? ¿Fueron pocas? Indubitable significa que no da lugar a dudas. Indubitable significa entonces que no hay duda acerca de las pruebas. Mientras, sí, van llegando tarde los mensajes, se complica un poco, pero bueno, va llegando, hay que tener un poco de paciencia. Me adelanto un poco entonces a las respuestas. ¿Se acuerdan cuando Jesús se presentó en varias ocasiones a sus discípulos? Primero se presentó a 10 de sus discípulos, menos Tomás, ¿se acuerdan? Tomás no estaba, se presentó a 10, dice que estaba todo cerrado y apareció Jesús en ese ambiente. Después, muy bien, después una segunda ocasión se apareció a los 11 esta vez, digo 11 porque ya había uno que no estaba, que era Judas. Y como dice Yamira Reyes, Jesús le dijo a Tomás,
Si dudás, toma, acá están mis heridas, mete tu mano, tus dedos en mis heridas. Otra prueba fue que comió y bebió con ellos. Se apareció a varias personas. O sea, lo que quiero decir, y en realidad lo que Lucas quiso decir, y yo quiero subrayar, es que no fue un fantasma Jesús, que tuvo apariciones raras o espeluznantes o que daban lugar a dudas. No, Jesús se apareció muchas veces a muchas personas, dejando pruebas indudables de su resurrección. Y lo que hizo fue, durante 40 días, predicar el reino de Dios. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, fabuloso. Cuánta tela por cortar en este pasaje. La cuarta pregunta. La cuarta pregunta es: ¿qué instrucción les dio Jesús en el versículo 4? ¿Por qué cree que era tan importante? ¿Qué instrucciones les dio Jesús en el versículo 4? A ver. ¿Qué instrucciones les dejó Jesús en el versículo 4? Dice: y estando juntos, les mando que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. ¿Cuáles son las instrucciones que Jesús les dejó a sus discípulos entonces? A ver, los mensajitos. Bien, gracias Norma y Claudio. Que no se fueran de Jerusalén. ¿Y qué más? Que no se fueran de Jerusalén y que hicieran ¿qué cosa? Bien, Sergio, excelente. Que no se fueran de Jerusalén y que hicieran ¿qué cosa? Bien, Lucas, espectacular. Que esperen la promesa del Padre, ¿no? Que esperen la promesa del Espíritu Santo. Muchas gracias, Ruth, espectacular. ¿Les pidió Ruth? ¿Les pidió que no se fueran de Jerusalén? ¿Les pidió? A ver, ¿qué dice el versículo 4? ¿Fue una petición? ¿Fue una sugerencia? ¿Fue una muy buena idea del maestro? ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 1, versículo 4. Les mandó. No fue una buena idea de Jesús, fue una orden. Les mandó que esperen la promesa del Padre en Jerusalén. María Rosa, las preguntas están en historiasbiblicas.com.ar/preguntas. La podés encontrar al link abajo de la plaquita con la promoción de la clase. Fue un mandato, exactamente, fue una orden. Ahora, ¿por qué crees que es tan importante? ¿Por qué crees que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén? ¿Por qué no podían, mientras esperaban la promesa del Padre, ir a predicar? ¿Por qué crees que no podrían comenzado a cumplir la gran comisión mientras esperaban la promesa del Padre? Lucas ahí dice, es importante porque en Hechos 1:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros recibiremos el poder para ser testigos. Hola Gustavo López, qué bueno tenerte con nosotros.
El bautismo del Espíritu Santo es una necesidad. Es algo que necesitamos para llevar a cabo la gran comisión. Es interesante porque Jesús les dio a sus discípulos la gran comisión, pero después les dijo, esperen, todavía no salgan de Jerusalén, primero la promesa del Padre. Y esto es algo que nosotros no sé si entendemos cabalmente, porque la mayoría de nosotros no esperamos recibir el bautismo del Espíritu Santo para entonces servir a Dios. Pero no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, primero, esperen la promesa del Padre. Y segundo, prediquen el Evangelio. Hubo un hombre que se llamó T.L. Moody. Él dijo, hay personas que creen que es una pérdida de tiempo esperar la promesa del Padre. Pero yo creo, dice Moody, que es una pérdida de tiempo servir a Dios sin haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Y yo estoy muy de acuerdo con Moody. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder servir a Dios con fruto, con eficacia, con santidad, con poder sobre todas las cosas. Algunas respuestas. Ruth dice, porque necesitaban recibir el Espíritu Santo para recibir poder y así poder desarrollar los dones. Excelente, Ruth, gracias. Sigue diciendo Ruth, para desarrollar el ministerio sin el Espíritu Santo no hay guía, no hay sabiduría, no hay autoridad. Exactamente, necesitamos sí o sí ser llenos del Espíritu Santo. Claudio González de Santiago del Estero dice, era para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo y dependa 100% de Él. Claro que sí, Claudio, es así. Jesús estaba preparando a la iglesia para cumplir la gran comisión. ¿Y cómo se preparaba eso? A través de la promesa del Espíritu Santo. Seguimos. Avanzamos porque ya ha avanzado la hora. ¿Cuántos están apurados? Yo podría estar horas y horas dando la clase, pero no quiero hacerlo, obviamente. Vamos con la pregunta 5. Según 1 Corintios 15:6, ¿cuántos discípulos estaban reunidos cuando Jesús fue llevado arriba? 1 Corintios 15:6. Ok, Alan, perfecto. Bienvenido, Alan de Metam. 1 Corintios, gracias Martín Orellana, excelente. Dice 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Eso es lo que dice 1 Corintios 15:6. 500 testigos de Jesús resucitado. Increíble. Fueron más de 500 personas juntas las que lo vieron, no solamente vivo, sino irse al cielo. La pregunta número 6. Hechos 1:5 habla de dos
bautismos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La pregunta número 6 es, Hechos 1:5 habla de dos bautismos diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A ver, damos unos segunditos para recibir las respuestas. Por un lado habla del bautismo de Juan y por otro lado habla del bautismo en el Espíritu o con el Espíritu Santo. Muy bien, David Rivero dice, uno era simbólico. María Rosa dice, uno es morir a la vieja vida. Perfecto. ¿Cuál es el bautismo ese? El bautismo de Juan. José Luis, bien. José Luis dice, uno era por agua y el otro, es rapidito, supongo que quisiste decir el Espíritu Santo. Bien. Bien, Emanuel, el de agua era para remisión de pecado. Muy bien, espectacular. Me encanta cómo se han prendido. El bautismo de Juan es el bautismo en agua. Juan, el Bautista mismo, dijo, yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí que les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son palabras del propio Juan el Bautista. Yamila dice, el de agua es algo exterior y es para dejar el viejo hombre, y el Espíritu Santo es algo interno. Gracias. Bien, Gustavo López, uno es para arrepentimiento, el de Juan, y el otro para recibir el Espíritu Santo. Perfecto. Bien, excelente. Hola, Caro Barrios, desde Buenos Aires, bienvenida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos bautismos? El bautismo en agua es para perdón de los pecados. Es un acto público en el cual declaramos públicamente que nos hemos decidido por Cristo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo, según Lucas 24:49, Lucas 24:49, lo busco, Lucas 24:49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, según Lucas, es una investidura de poder. Es una capacitación interna, espiritual, para poder llevar adelante la gran comisión. Entonces, por un lado, redondeando la idea, el bautismo de Juan era el bautismo del arrepentimiento, es el bautismo para el arrepentimiento o el perdón de los pecados, y el bautismo del Espíritu Santo es para recibir poder. Según Lucas, es una investidura de poder que nos capacita para llevar una vida plena, abundante y un ministerio fructífero. Perfecto, vamos con la pregunta 7. ¿A qué se referían los discípulos con la pregunta del versículo 6? ¿Y qué les respondió Jesús? Hechos 1:6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, ¿no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Bien, Noemí Altamirano, gracias, bienvenida y gracias por iluminarnos. Investir significa conferir a alguien una dignidad o cargo importante. Eso es investir con poder desde lo alto. Muchas gracias, Noé. La pregunta 7, entonces dijimos, ¿a qué se referían los discípulos con la pregunta del versículo 6? ¿A qué se referían los discípulos al preguntar, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bien, Yamila, espectacular, gracias. Ve, esto me gusta. Acá no es alguien que sabe y otros que no, que aprenden. No. Todos nosotros conocemos la palabra. Y bueno, esta es la primera clase, pero sí me gustaría que compartamos de esta manera en próximas clases con preguntas y respuestas. Claro, como dice Yamila, los discípulos le preguntaron a Jesús si iba a restaurar el reino de Israel. Y como bien dice Yamila, ellos estaban pensando en la liberación del Imperio Romano, porque en ese momento Israel estaba subyugado por el Imperio Romano. Entonces los discípulos, después, ahora, nos pongamos en los zapatos de Jesús, ¿no? Hacía 3 años que Jesús venía hablándoles a los discípulos del reino de los cielos, y venía predicando del reino de los cielos, y dale con el reino de los cielos, y el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, y el reino de los cielos es como, ¿no? Y los discípulos le preguntan del reino de la tierra. Ay, si yo hubiera sido Jesús, yo hubiera dicho a Dios, abort, dame por lo menos 2 meses más, porque estos discípulos no entendieron nada de lo que les he estado predicando durante 3 años. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, si yo hubiera sido Jesús me hubiera agarrado una decepción tan grande, porque los discípulos no entendieron. No entendieron. ¿Y qué les responde Jesús? No les toca, muchachos, saber los tiempos o las maneras. Y abrupta, o sea, no se gastó. No es que le dijo, bueno, al muchacho, abran los apuntes en la página 140, que ahí habla sobre el reino de los cielos. No, Jesús le hizo corta, le dijo, muchacho, no les interesa saber estas cosas, no tienen nada que ver ustedes con estos detalles, y directamente avanzó. Y le dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Me encanta porque si yo hubiera sido Jesús, seguramente me quedaba un tiempo más para explicarles de nuevo, por enésima vez, a los discípulos de qué se trataba el reino de los cielos. Pero no, Jesús lo mismo se fue. ¿Por qué? Porque sabía que venía alguien después de él, que se iba a encargar de aclarar las dudas. Jesús mismo dijo, Juan capítulo 16, el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he dicho.
En otra ocasión, Jesús le dice a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden sobrellevar. Porque eso sería tarea del Espíritu Santo. Ahora, yo pregunto, si Jesús confió en el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros tenemos que confiar y depender del Espíritu Santo? Jesús, siendo Dios, descansó y confió en el Espíritu Santo. ¿Cuánto más vos y yo tenemos que confiar en el Espíritu Santo? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué pensás? A ver, alguno que escriba algunos comentarios. ¿Qué pensás al respecto? Muy bien, vamos 10 minutitos más. Terminamos a las 9:30, ¿te parece? Muy bien, avanzamos. Pregunta número 8. ¿Qué promesa les dio Jesús en el versículo 8? ¿Para qué nos ha sido dado ese poder? ¿Y en qué lugares? Hechos 1:8. A ver, vamos a hacer una pausa y vamos a leer algunos comentarios. Lucas Bazán dice, es algo que cada día tenemos que trabajar y aprender a vivir en constante comunión y dependencia del Espíritu Santo y confiar en sus promesas cada día. Excelente, Gabriel. Lucas, gracias. Martín, me confronta esta palabra, confiar en el Espíritu Santo. Laura, claro, para ser testigos. Es así. Juan Pool de La Pampa dice, sí, pastor, tal cual debemos depender del Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos dio o les dio a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow, Yamila, espectacular! Quiero aprovechar este comentario de Yamila. Dice, para tener la capacidad de ser mártires. ¿Y por qué mencionas esa palabra, Yamila, si en el texto bíblico no vemos la palabra mártires? ¿Nos podés comentar por qué Yamila usa la palabra mártires si en el texto bíblico no dice en ningún lado mártires? A ver, damos un tiempito para respuestas. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta 8 entonces, ¿qué promesa les dio Jesús en el versículo 8? Bien, Sergio, bien. Entonces, ¿en qué lugares debían ser testigos? Ahí Sergio Núñez dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, Emanuel Peralta, gracias por completar el comentario de Yamila. Bien, y ahí Yamila lo confirma. El original del texto de los Hechos fue escrito en griego. Y lo que nosotros leemos, mártires, en el texto griego lo que está diciendo es
y estarán dispuestos a morir cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O en otras palabras, y estarán dispuestos a ser mártires cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y serán mártires cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Wow! Y acá vemos algo que a mí me vuela la tapa de los sesos. Porque se hace falta poder para morir por causa de Cristo, ¿o no? A todos nos gusta poder para hacer milagros, o poder para echar fuera un demonio, o poder para sanar a un enfermo, pero poder para dar nuestra vida por la causa de Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tú pues sufre penalidades por la causa de Cristo según el poder de Dios. Hace falta poder también para padecer. A ver, voy a buscar. Impresionante, ¿no? Impresionante. Poder. Poder para hacer milagros, poder para obrar sanidades, poder para hablar lenguas, poder para movernos en lo sobrenatural a través de los dones del Espíritu, y poder también para sufrir por la causa de Cristo. Todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles, murieron como mártires. Y el primero fue Esteban, que ni siquiera era un mártir, era un apóstol, perdón. Pero él recibió poder para morir. Ya vamos a llegar en algunas semanas, vamos a llegar a Hechos capítulo 7 y 8, que nos cuenta acerca de Esteban. ¡Qué maravilloso! La promesa entonces que Jesús les hizo es: recibiréis poder, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo eso a los 500 o más de 500 personas que estaban ahí en Betania, pero a través de la palabra de Dios nos dice a nosotros, a vos y a vos, Dios te dice: recibirás poder cuando haya venido sobre vos el Espíritu Santo y me serás testigo. Escuchá, con todo respeto y humildad te digo, no intentes ser santo sin el poder del Espíritu Santo. No intentes predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo. No te pongas detrás de un micrófono sin el poder del Espíritu Santo. No des una clase para niños sin el poder del Espíritu Santo. Porque no es el plan de Dios. El plan de Dios fue y sigue siendo primero ser lleno del Espíritu Santo, para luego servir a Dios, para luego predicar el reino de Dios. Vamos terminando. La pregunta número 9. ¿Qué ocurrió mientras hablaba? ¿Quiénes aparecieron entonces y qué otra promesa les dieron? ¿Qué ocurrió mientras Jesús hablaba? A ver acá en el Instagram, estamos, en los que se acaban de sumar en Instagram, estamos en Hechos capítulo 1, los primeros 11 versículos, así que los que han pasado a chusmear, bienvenidos. La próxima clase va a ser este jueves a partir de las 20 horas. Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué lindo leerte desde Buenos Aires. Muy bien, ¿qué ocurrió entonces mientras hablaba? Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Entendés? Mientras estaba hablando, a ver, es como si yo estoy acá hablando, ¿no? Estoy hablándoles. Bueno, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todo Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Entendés? O sea, se fue elevando hasta que fue ocultado por una nube. Increíble. Más de 500 personas lo vieron. Excelente. Carolina Barrios fue elevado al cielo. La otra pregunta es, ¿quiénes le aparecieron entonces? Entonces estaban los 500 así, viendo a Jesús siendo llevado al cielo, ¿no? Estaban así. Y cuando bajan la mirada, había ¿quiénes? Dice el versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, así. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Excelente Laura. Se le aparecieron 2 ángeles. Bien, ahí dice Carolina, 2 varones vestidos de blanco. Lucas dice, se aparecieron 2 varones con vestiduras blancas y ellos dijeron que así como vieron irse a Jesús al cielo, así volverá. Excelente. Gracias Marcos de Metán, Salta, 2 varones vestidos de blanco. Alan Ferreira también de Metán, 2 hombres de vestiduras blancas. Está claro que esos 2 hombres con vestiduras blancas eran ángeles. ¿Y qué promesa les dieron? Versículo 11. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? ¿Y por qué van a estar mirando al cielo? Se estaba yendo Jesús, ¿no? Cualquiera de nosotros estaría mirando al cielo con semejante espectáculo, ¿o no? Pero los ángeles dicen, hey muchachos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, de la misma manera, y esta es la promesa que Jesús les prometió, la venida del Espíritu Santo, pero los 2 ángeles les prometieron que de la misma manera que Jesús fue llevado al cielo, así volvería. Es decir, en las nubes. Excelente. Impresionante, ¿no? Y esta era la doctrina de los apóstoles. Cuando el libro de los Hechos habla de la doctrina de los apóstoles, esta era la doctrina de los apóstoles. Jesús es el Mesías. Jesús resucitó. Y Jesús volverá. Esa es la doctrina de los apóstoles. A veces nos enredamos con tantas doctrinas, ¿no? O perdemos tiempo con tantas doctrinas diferentes. Y la Biblia está llena de enseñanzas. La Biblia está llena de verdades. Hay algunas verdades que son fundamentales y otras verdades que no lo son. Los apóstoles trastornaron el mundo conocido con el mensaje del Evangelio, con la doctrina de los apóstoles. Y esta es la doctrina de los apóstoles. Jesús es el Mesías. Jesús resucitó y Jesús volverá.
aquellos que tenemos la oportunidad de predicar desde un púlpito, prediquemos a Jesús. El apóstol Pablo dijo a los corintios, me he propuesto no predicarle otra cosa más que Cristo y este crucificado. Tenemos que predicar a Cristo, volver a la doctrina de los apóstoles. Muy bien, Lucas 24, y con esto terminamos la clase. La pregunta número 10. Según Lucas 24, 52 y 53, ¿qué hicieron los discípulos luego de haber despedido a Jesús? Lucas 24 dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos después, luego de haber despedido a Jesús? A ver, ¿quién se anima a comentar ya para ir terminando? ¿Qué hicieron los discípulos después de haber despedido a Jesús? Según el Evangelio de Lucas. ¿Qué hicieron los discípulos después de haber despedido a Jesús? Lucas, pero te estás adelantando mucho. En estos últimos 2 versículos de Lucas. ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron? Muy bueno, Yamila y Guille. Muy bien, después de haber adorado. Bien, perfecto. Alabaron y bendijeron a Jesús. Sí, Señor. Eso, Alan, me gusta. Bien, Alan, porque es bíblico. Dice, regresaron muy contentos a Jerusalén y todos los días iban al templo a adorar a Dios. Bien, Laura, volvieron a Jerusalén. Después de adorarlo, volvieron a Jerusalén. No, Martín, creo que no se cortó. ¿Ya estás viendo de nuevo, Martín? Entonces, ¿cómo termina Lucas? Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo adorando a Dios. Muy bien. Ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes, a los que se han sumado en las diferentes redes, YouTube, Facebook, Instagram. Pido disculpas porque al principio se complicó un poco la transmisión, pero ya le agarramos la vuelta. Aquellos que están conectados ahora, les invito, este próximo jueves vamos a ver la segunda clase de Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con la elección del sucesor de Judas. Así que vamos a ver la segunda parte de Hechos capítulo 1, jueves a las 20 horas, y les prometo y me comprometo a ser puntual, para que no se extienda tanto. La idea es que sea 1 hora, de 8 a 9 puntualmente. Voy a dejarles, ya mañana mismo voy a subir las preguntas de la segunda clase al mismo lugar, historiasbiblicas.com.ar/preguntas. Ahí van a encontrar las preguntas de la segunda clase. La idea es que las respondan antes de la clase, de la transmisión en vivo, para que pueda ser aún más interactiva. No tengamos que ir buscando las respuestas o redactándolas durante la transmisión, sino que ya la tengamos conocida y podamos ser todos más bendecidos. Bueno, leo algunos últimos comentarios.
Bueno, me alegro, Martín, que haya vuelto, la conexión. Marcos de Metán, espectacular, muchas gracias, es un gusto. David Rivero, muchas gracias, excelente clase. Fabiana Ticera de Sikiman, gracias por esta hermosa clase, nos sentimos más cerca de la congregación. Qué bueno, Fabi, me alegra, esa es la idea. Noé, una referente en la educación cristiana de Córdoba, gracias, pastora Noemí. Hermosa clase, es un placer escucharte, gracias. Marcos dice a todos gracias por los comentarios, muy bueno, gracias. Mónica, la pastora Mónica Márquez, muy hermosa clase, me alegro, Moni, de que te haya gustado. Gracias por disponer a toda tu congregación para ser parte también. Lucas, muchas gracias por impartir este estudio, pastor, abrazo grande, es un gusto para mí. Ruth, muchísimas gracias, Billy, felicitaciones, querido hermano, excelente, bendiciones, es un gusto, Ruth, y me alegro de tenerte con nosotros. Carolina, gloria a Dios por esta clase, pastores, de mucha bendición, me alegro. Alison, excelente clase, bueno, me alegro. Marcela Farías, excelente, me alegro. Yami del Sur, saludos, Billy, excelente clase, me volví a sentir como en el IBM, qué bueno, me alegro. Alan Ferreira de Metán, muy linda la clase, muy divertida, son un ejemplo y todo, de un gusto haber estado compartiendo aquí, muy linda la clase, muchas gracias, dice Norma. Laura, buenas noches, bendiciones para todos, hermosa clase, pastor, gracias, me alegro. Martín, tremenda clase, pastor y amigo Billy, saludos a su familia, a su congregación, gracias. Yesuel, hola Jessy, ¿cómo estás? Gracias por tu enseñanza, pastor, hermosa clase, bendiciones, bueno, me alegro. Jueves a partir de las 20 horas, entonces vamos a estar viendo la segunda clase de Hechos capítulo 1. Voy a subir entonces las preguntas a historiasbiblicas.com.ar/preguntas. ¿Le parece que cerramos esta hermosa clase con una oración? Señor, te damos gracias por esta hora y pico que hemos podido compartir con tu palabra, siendo desafiados por ella, confrontados, inspirados. Gracias por haber inspirado a Lucas para escribir este libro maravilloso. Señor, yo te ruego por aquellos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que pongas en ellos un hambre, una sed por más del Espíritu, y que puedas en estos días, Señor, llenarlos, bautizarlos con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que ya hemos tenido la experiencia pentecostal, te pido que renueves la pasión por más de tu presencia y que en este tiempo podamos buscarte con una nueva pasión, un nuevo gozo, un nuevo entusiasmo. En el nombre de Jesús, amén y amén. A la gente de Facebook, gracias. A la gente de YouTube, gracias por sumarse. A la gente de Instagram, muchas gracias por haber compartido esta clase. El Señor les bendiga y nos vemos el jueves a las 20 horas. Chao, chao.